El SUTEC de Arequipa se ha pronunciado y rechaza la municipalización y la privatización de la educación en el Perú. Hoy con esta actitud se agravaría la educación en el Perú al no respetar la Constitución, porque es el gobierno nacional que tiene que hacerse cargo de la educación. Hoy están buscando, puede seguir estos lineamientos. No se olviden que hay un lineamiento de el Fondo Monetario Internacional, quien siempre busca de que no se avance en la educación, porque la educación es la base del desarrollo de un pueblo, y siempre han buscado de mantener ignorante a nuestros pueblos. Ya hubo la municipalización, por si acaso, la municipalización estuvo allá por los años del 97, 98, 99. Y el que le habla estuvo ahí en la municipalización. Nos reuníamos con los diversos representantes de los municipios donde se había dado pues la facultad de manejar la educación. En ese entonces, los municipios eran los encargados de pagar los sueldos a los maestros y a todos los funcionarios de educación de una institución educativa. Los pagaba la misma municipalidad, por si acaso. Pero esto, de acuerdo a las reuniones que hemos tenido varias reuniones en Lima, en Huampaní, y ahí pude conversar con muchos encargados de la municipalización, y todos decían lamentablemente, los alcaldes lo utilizaron políticamente porque había que contratar docentes, maestros, trabajadores, y todo eran a dedo por política. Esto llevó al fracaso, al intento de querer municipalizar la educación en el Perú, y hoy nuevamente aparece para buscar de politizar, pero hoy va un agravante más. Hoy ya están planteando dentro de las propuestas que aparecen es cobrarle a los padres de familia, prácticamente privatizar la educación como si fuera una institución particular. Hoy ya en estos días pues el ministro de Educación estaría ya entregando la dirección de educación al municipio de Lima para que se haga cargo de la educación. Y López Aliaga ya recalcó y mencionó que dentro de su propuesta está cobrar para estudiar en la capital peruana. Entonces hoy el SUTE que está rechazando no están de acuerdo. La verdad que nadie va a estar de acuerdo en el país que una vez más se intente politizar la educación. ¿Y todo para qué se hace? Para el gobierno lavarse las manos y deslindar su responsabilidad, porque es ahora cuando debe darle más presupuesto a este sector de educación. Si queremos mejorar el país, tiene que dar más presupuesto a la educación peruana. Vamos a escuchar pasajes de la denuncia que realiza el SUTEC de Arequipa con respecto a este caso. Tener una preocupación y los problemas que la educación tiene van a ser superados. ¿Podría agravarse más de la situación Estamos en seguros que que ya sí va a ser. estamos? Porque a la fecha, PRONIES no atiende con infraestructura, el Ministerio de Educación no atiende con los mobiliarios, textos, es hay un abandono de las responsabilidades críticas, podría agravarse la situación con la municipalidad. Estamos seguros que con el manejo de las municipalidades la situación se va a agravar. Y consideramos que una solución a este tema de abandono y desatención del Estado pasa por respetar la Constitución, asumir con decisión política que la educación tiene que ser vista con prioridad. ¿Y eso qué significa? La Constitución, artículo 16 dice, destinar para educación el 6% del Producto Bruto Interno. Así. El ex ministro Ricardo Cuenca, y también investigador del Instituto de Estudios Peruanos, advertía esta mañana en un programa de radio que en Lima y seguramente en todas las regiones hay decenas de escuelas privadas de bajo costo en las que también podrían ser elegibles, y advertía a los padres de que estas escuelas al momento de analizarlas están muy por debajo del nivel de las escuelas públicas, ¿no? ¿Cómo poder advertir a los padres, ¿no?, de esta realidad? Uno es campaña como la que está haciendo el SUTE de esclarecimiento, el efecto multiplicador que los trabajadores hagan del peligro en cierre en el que estamos, y lo cierto también es el solo observando
una institución educativa privada de bajo costo, que funciona en una casa en donde no hay un patio suficiente, en donde no hay herramientas tecnológicas adecuadas y en donde el tema de la calidad educativa es un cuento. Entonces, yo creo que ahí está la receta para que los padres de familia y la opinión pública se den cuenta que este proyecto es absurdo y sí pretende impulsar un negociado en la educación. Profesor, ¿por qué ahora si esto se habló del 2020? Esto inicia en 2020, porque ahora coincide usted. El proceso de descentralización se inicia el año 2002 y desde el 2002 los 25 gobiernos regionales en el país han ido asumiendo la responsabilidad de sectores, por ejemplo, educación. Este año 2023, recién Lima Metropolitana va a asumir educación a partir del 28 de julio. Y nosotros decimos, este tema de pasarle o transferir a la Municipalidad de Lima educación está en el cumplimiento de la ley, pero nos ponemos en peligro y alerta si tenemos en cuenta todo lo que viene sosteniendo el alcalde de la municipalidad. Entonces ahí decimos, cuidado alcalde, la municipalización no va a solucionar los problemas de Lima, que si impulsa la municipalización habrá rechazo de la municipalización. Los vouchers educativos también, amigos del radio, los cuales usted rechaza también. Escuchamos a ver las declaraciones acá del dirigente nacional del SUTE también, colega. Bueno, pues podemos preguntar, ¿quién manda acá? ¿El Ministerio de Educación, el gobierno o los profesores? La resolución ministerial 150 describe el proceso de descentralización. No tiene una sola palabra que diga municipalización. Lo que nosotros decimos es, a partir de estas normas y a partir de lo que afirma el alcalde de Lima, de la metrópoli, la capital de la República, es yo quiero municipalización. Y los trabajadores le decimos a él, no vamos a permitir la municipalización porque tenemos un recuerdo ingrato, porque sabemos que eso no va a funcionar y va a fracasar. Pero nos preocupamos mucho por el tema sistema voucher, porque ahí sí está el intento privatizador del sector. Ese es el proyecto de ley. Y sobre ese proyecto de ley, así es, y sobre el proyecto de ley ya hay un pronunciamiento del Consejo Nacional de Educación que dice que no es lo más conveniente para la educación, no es lo más conveniente para la escuela pública y es un negociado de la educación. Y hubo un caso en Paucarpata con el anterior alcalde sobre este tema, y se equipó con computadoras, se hizo todo un plan de municipalizar en Paucarpata, en Arequipa. Ha sido parte del proyecto de municipalización que implementó en el segundo gobierno de Alan García, en Paucarpata, en varias provincias y localidades del país. Y el balance general es que los problemas de la educación no fueron superados, no se logró calidad educativa, y lo que sí se generó es un desorden y también corrupción, manejo de la economía y en la torpeza para desarrollar gestión. El resultado fue la derogatoria del proyecto. Profesor, ¿qué va a pasar si, pese a las conferencias que ustedes hacen, a su posesión que están poniendo, la municipalización, qué va a pasar si no hace caso el gobierno, no implantan? ¿Qué van a hacer ustedes? Lo primero es leyes que son legales, porque han seguido un procedimiento, pero son injustos. Esto sería una legislación injusta. Y la injusticia genera resistencia de parte de la población. Y con seguridad y con certeza, lo que se va a generar acá es movilización, presión de los trabajadores, la alianza con los padres de familia. Y el Congreso lo que estaría demostrando es que no sintoniza con la población, no sintoniza con los intereses del país, tampoco con la educación, y consideramos convencidos que esta ley terminaría siendo derogada. Profesor, algo preocupa, ustedes están divididos en tres sectores, otro que ¿cómo quieren buscar esa unión para poder Mira, el 2017 fue un año bien complicado para el magisterio, en donde la división se manifestó. Pero desde el 2017 para adelante, han pasado ya casi 6 años, ha habido un trabajo muy fuerte de parte del SUTEP para recuperar confianza y credibilidad de la población magisterial. Hoy decimos, probadamente, que tenemos más de 300.000 afiliados, y el sindicato que ha sido opositor al SUTEP no tiene más de 3.000. Entonces, estamos ante un sindicato representativo y ante un sindicato marginal.
Entonces la división es un tema que va formando parte del pasado. Para terminar yo, esto, profesor, no tiene un tinte, digamos, ustedes están muy relacionados con Patria Roja y todo eso, ¿no tiene un tinte político esto? La educación pública no tiene tinte. La educación pública debe ser defendida por todos los trabajadores. El SUTEP siempre se ha inscrito en la defensa de la educación pública, gratuita, universal y de calidad. Hoy está en peligro. Y la respuesta natural que desarrollamos en historia y repetida es que vamos a defender la escuela pública y estamos pidiendo la participación, concurso y el respaldo de todos los trabajadores de la población. Entonces, usted es un rotundo no a la privatización, quiero decir, a la Un municipalización. rotundo no a la privatización de la educación. Municipalización. Tampoco a la municipalización de la educación. ¿Cómo está el profesor? Bienvenido para Radio Yaraví también. Primero, ¿por qué usted rechaza, digamos, esta municipalización, ¿no? ¿Qué deficiencias tiene? ¿Por qué fracasa, digamos, este sistema, profesor? La municipalización de la educación no es un proceso nuevo, ya se ha desarrollado en nuestro país. Lo que hoy día cambiaría son de personas que quieren implementarlo, porque los objetivos y el procedimiento es el mismo. Se quiso implementar en el año 90, retrocedió, fracasó. Con Alan García se implementó y demostró que no solucionaba los problemas de la educación, al contrario, agudizaba conflictos, dejaba inconclusos tratamientos y atenciones a los trabajadores, a los alumnos, a los padres de familia. En suma, déficit en la educación pública, resultado derogado. Hoy se quiere reavivar y reimplementar este tema. Y sabiendo que ha fracasado, sabiendo que no es solución a los problemas de la educación, nosotros advertimos al gobierno, a quienes intenten implementar este proceso, que esto va a fracasar. Nosotros no lo vamos a permitir. Y en el caso de la privatización, nosotros señalamos que hay un proyecto de ley que está en el Congreso de la República, el 2159, que propone el sistema voucher. Y ese sistema voucher es privatización, porque se pretende hacer un negociado con la educación que va a beneficiar a los grandes grupos que están internados en educación, porque va a garantizar que el Estado se desentiende su responsabilidad que es para con la educación, y se va a garantizar que haya segregación, discriminación, afectación de derechos en el sistema. Este voucher entiendo que es como un subsidio, ¿no?, para los padres familiares. Es el subsidio. ¿Atentes, no?, contra el sector público, digamos, los colegios públicos. Es el subsidio que el Estado le va a desarrollar a la educación privada. El Estado va a pagar por educación de los hijos del pueblo a este colegio privado en lugar de preocuparse por la educación pública que está abandonada. Ese dinero pudiera servir muy bien para mejorar infraestructura, mejorar herramientas tecnológicas, enfrentar el tema de alimentación que los alumnos tienen. El Estado quiere desentenderse de ello y quiere auspiciar, promocionar, respaldar a la educación privada. Esto también, claro, yo creo que también se menciona la municipalización, eso que darle atribuciones a los municipios de que construir colegios, ¿qué tipo de atribuciones tendrían, no, los municipios? En este caso del sistema voucher no entraría en los municipios. Pero el tema de la municipalización. El Estado trataría directamente con los colegios elegibles. El conjunto de colegios que van a reunir requisitos y condiciones para recibir a los hijos del pueblo, financiados y auspiciados por el Estado. Y lo cierto es que el total de colegios privados que existen, son pocos los que tienen infraestructura idónea. Y esta infraestructura idónea de estos colegios responden a grupos de poder. Ellos van a ser los beneficiados. Claro, así es que el Ministerio de Educación no, digamos, eso deroga esta ley o no, digamos, da marcha atrás. ¿Qué va a hacer eso? Este es un proyecto de ley que va a merecer la opinión del Ministerio de Educación. Ya se pronunció el Consejo Nacional de Educación y ha dicho inviable, improcedente, no damos conformidad. El Ministerio de Educación, y usted lo ha solicitado como oficio, tiene que pronunciarse defendiendo la escuela pública, que es su responsabilidad, y no dando viabilidad a este proyecto de ley. Tiene que dar una opinión desfavorable. Eso es lo que estamos exigiendo. Si se aprueba, acciones de claro, protesta, ¿habría medidas de protestas? Además de la parte documentaria, protocolar, de esclarecimiento que estamos desarrollando, vamos a acordar en nuestra próxima reunión acciones de fuerza, un conjunto de acciones. Y con seguridad la opinión pública, los trabajadores de la educación, los padres de familia van a ser parte de esta movilización
porque está en juego la educación pública, que es responsabilidad del Estado. Se cuestionaba que la nueva ministra de Educación no sea una pedagoga, sino una abogada. ¿Ustedes también tienen esta posición? Mira, han habido maestros en el Ministerio de Educación, te pongo un ejemplo, el señor ministro anterior, Serna, un inepto completo. El tema es todo el equipo que está a cargo del sector y la capacidad e idoneidad que demuestre. Nosotros esperamos que esta ministra de Educación, que ha tenido ya varias décadas en el Ministerio de Educación como funcionaria, conoce el sector y desarrolle las mejores acciones en beneficio de la educación. Eso estamos planteando. Bien, ahí está la declaración en todo caso, de acá también del secretario nacional del SUTEP, amigos de Radio Araví con toda la voz, hablamos del profesor, bueno, Lucio Castro, que llega a la ciudad de Arequipa. Bueno, ahí está el pronunciamiento del SUTEP, rechaza esta municipalización educativa, los vouchers también, ¿no? Educativos que está impulsando ciertos congresistas. Me parece que es el congresista Alejandro Cabero, creo que llamamos al país, que está con esta propuesta, y bueno, indica que atenta, pues, ¿no?, la educación pública, y sería más una privatización, un negociado, pues, ¿no?, con algunos colegios particulares. Nos despedimos, informó Rubén Cagüina.